Muy buenos días. En primer lugar, agradecer muy especialmente a la Federación Interamericana Empresarial, fundamentalmente a quienes han sido mis anfitriones en estos días, a Joyce y a Giovanni, que me han permitido conocer este Guayaquil que no había visitado nunca. Así que realmente ha sido un hallazgo para mí poder visitar este país y conocer esta ciudad. Bueno, soy argentino. Y esta es una cuestión que me preguntaba un poco en el viaje, ¿no? Venir a hablar de ciudades emprendedoras, ciudades amigables, viniendo de una nación que ha tenido el privilegio de estar entre las primeras del mundo en el siglo pasado y que ha tenido una capacidad para autodestruirse realmente difícil de imitar. Creo que intentándolo no se consigue hacer lo que hemos hecho los argentinos, de retroceder tantos puestos en tan poco tiempo. Y en todo caso, me parece que podríamos contar en el día de hoy qué es lo que no hay que hacer. Y creo que es una experiencia que podría ser seguramente de utilidad. De todas maneras, es una semana un poco incómoda para visitar Ecuador siendo argentino. Gracias a Dios ganó ayer Ecuador y me quedé un poco más tranquilo. De todas maneras, la charla que pienso plantear me va a dar la ventaja de ser argentino porque puedo decir algunas incomodidades que seguramente los locales no pueden decir. Después de todo, yo me voy y ustedes se quedan. Fundamentalmente me parece importante aclararles que la charla que voy a compartir con ustedes intentará ser conceptual. Con lo cual seguramente voy a caer en un montón de generalizaciones y pido las disculpas anticipadas del caso. Quienes nos movemos en el mundo de las ideas tenemos, diría yo, casi la obligación intelectual de plantear utopías. Después de todo, la política se ocupa de bajarlas a tierra y desarmarlas. Así que los que estamos en el mundo de las ideas tenemos la obligación de seguir mirando arriba, porque si empezamos muy abajo seguramente terminaremos muy por el suelo. De todas formas, y un poco empiezo a presentar algunas consignas de esta presentación, que espero no sea tan aburrida. Y en la primera simplificación voy a decir que en las comunidades viven básicamente dos grupos de personas. Las personas que producen riqueza, que la generan, y quienes viven de lo que producen, los demás. Es una simplificación, pero de alguna manera muestra cómo está integrada una sociedad. Y también, por supuesto, esto del sector público y del sector privado. Un maestro que tenía en Argentina siempre decía, no es sector público, es sector estatal. Lo público es todo. Tal vez sea el término más afinado a hablar de lo estatal. Y claramente el sector privado. Para solventar las actividades del Estado es preciso previamente generar riquezas. No se puede sostener económicamente un aparato estatal si previamente no se generan los recursos adecuados. Y el único que puede hacerlo es claramente el sector privado. Por lo tanto, una comunidad precisa producir bienes y servicios, esto es generar riquezas. ¿Primero para qué? Primero para sostenerse a sí misma, para satisfacer sus necesidades básicas, la alimentación, la vivienda, el transporte, su educación, su salud. También, por supuesto, para progresar, esto está en la esencia humana, aumentar el estándar de vida, pero también para sostener las actividades y financiar las actividades del Estado. Y me parece importante decir esto porque a veces perdemos la noción de este tema de que cuando pedimos más Estado estamos de alguna manera comprometiéndonos a generar desde el sector privado más recursos. Porque ese más Estado que pedimos implica más recursos y esos recursos volverán a salir del sector privado de alguna manera. Quiero de alguna manera caracterizar a lo que considero los actores principales, los protagonistas de esta historia. Y sigo haciendo estas generalizaciones. Por un lado, en este sector público o estatal, tenemos el Estado o gobierno, y está claro que entiendo la diferencia que hay entre Estado y gobierno. Lo que pasa es que la historia de nuestros países muestra en los últimos años que los gobiernos han apropiado de los Estados y ha pasado a ser algo así como una sola unidad. Pero claramente son dos cosas distintas. Por otro lado, los funcionarios y por otro lado, los políticos. Y seguramente más adelante voy a intentar diferenciar unos de otros. Este Estado o gobierno necesita primero cumplir con las funciones que le hemos delegado. Decía hoy el alcalde, nacieron primero las ciudades, después el Estado. Claro, lo que hemos hecho los ciudadanos es delegar en manos de los Estados algunas funciones que aparentemente las podría hacer mejor ese sector, entre comillas, imparcial, que cada uno de nosotros. Depende de la visión ideológica que cada uno de nosotros tengamos, será la seguridad, será la justicia,
eventualmente la salud o la educación. Necesita ese Estado de gobierno justificar su existencia y para eso necesita ser útil, necesita ser eficiente, pero también precisa recaudar para hacerlo. Es decir, volvemos a lo mismo, sin esos recursos económicos ninguna de esas funciones podría ser llevada adelante. Bueno, los funcionarios son... ¿Acá hay funcionarios? Bueno, yo de todas maneras me estoy refiriendo a otros funcionarios, no a los de acá. Los funcionarios en general son apegados a los procedimientos, están muy concentrados en esto de los pasos que hay que seguir. Muy mirando las formas y no el resultado. No tiene demasiada importancia para un funcionario para qué está la norma, es decir, cuál es el objetivo, cuál es el espíritu. Lo que importa es la norma y por lo tanto hay que hacerla cumplir. Y tienen claramente una marcada propensión a las regulaciones. Siempre les parece que falta una regla más, una norma adicional, algo que legisle adicionalmente. Y diferencio a los funcionarios de los políticos porque los funcionarios como que los interpreto como hombres de carrera que han hecho un oficio de esto de la actividad en el sector público, tienen una formación técnica. Los políticos circunstancialmente van y vienen según los humores electorales. Pero los políticos funcionan con otra matriz. Primero tienen metas de corto plazo. Y repito lo que dije de los funcionarios, me refiero a otros políticos, no a estos. Manejan metas de corto plazo y básicamente toman decisiones que tienen que ver con la búsqueda de un rédito electoral. Tienen un plazo para ejercer su función e intentan que cada una de sus acciones repercutan claramente en lo electoral lo más pronto posible. Aquellas ideas que son de largo plazo, bueno, se reservan para una clase que yo no voy a describir hoy, que tiene que ver con los hombres grandes. Esos que piensan más allá de las fronteras de su turno electoral. Y por lo tanto, esta clase política que estamos acostumbrados a visualizar tanto en América Latina, bueno, Argentina tiene una experiencia enorme en esto, tiene prioridad en el poder y claramente piensa únicamente en el próximo turno comercial. Y después vienen, bueno, un poco los protagonistas de nuestra historia, que son los emprendedores, que claramente son el principal motor del cambio. El mundo, las ciudades, los países progresan en la medida que tienen este tipo de hombres. Este tipo de hombres y mujeres capaces de soñar, hoy decía Joyce, esa necesidad de proyectarse, de pensar más allá, inclusive aquello que no se puede hacer. Claramente representan a la locomotora del progreso, tienen muchos sueños y tienen una característica, arriesgan mucho por sus sueños, dejan de lado cuestiones afectivas, dejan de lado otras prioridades, inclusive abandonan cosas que no deberían ser abandonadas. Los nuevos emprendedores, ¿a qué deberían dedicarse? Veo acá muchos jóvenes y la verdad que eso es muy estimulante porque claramente significa que a esta sociedad le interesa el futuro. En primer lugar tienen que elegir su negocio. Vaya desafío, ¿no? ¿En qué me voy a meter? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué emprendimiento voy a llevar adelante? Elegir con inteligencia el negocio es realmente probablemente la cosa más difícil, la más compleja. Tendrán que descubrir sus talentos propios, ver sus preferencias personales. No es recomendable meterse en un negocio con el que uno no tiene ningún tipo de afinidad ni pasión. Buscar las oportunidades de mercado, a ver si estas existen, y también claramente ver qué rentabilidad esperada uno tiene. Los nuevos emprendedores seguramente estarán pensando en evaluar sus costos, analizar cuál es el marco competitivo en el que van a desarrollar su negocio, estudiar la conducta de los competidores, imaginar qué logística tendrán que llevar adelante para hacer su negocio y hasta diseñar una política comercial suficientemente inteligente. Es como que tienen muchas cosas en la cabeza, tienen que enfocarse en esto y pensar fundamentalmente en ello. Bueno, este es un punto que me parece central, ¿no? Descubrir la diferencia. ¿Qué es lo que hace que me vayan a elegir? Que los consumidores me elijan a mí y no a otro. ¿Qué es lo que puedo constituir en un atributo suficientemente importante para que me pueda mostrar distinto? Y una vez que elegí esa diferencia, tengo que trabajar la diferencia, es decir, profundizarla. Entonces los emprendedores finalmente, como repaso, podríamos decir que tienen que estar 100% concentrados en su negocio, prestarle mucha atención al mercado, trabajar en sus diferencias, esto que constituye su herramienta vital, lo que lo hace diferente, y profundizarlo, descubrir esas nuevas oportunidades y soñar con más posibilidades para crecer.